Funes. Ya estamos conectados con el doctor Marcelo Sauro, él es especialista en plantas medicinales y todo lo que tenga que ver con la naturaleza, para vivir un poco mejor, ¿no? Y en sintonía también con la naturaleza. Hay que amigarse un poquito más. De hecho, ya la medicina antigua ya trabajaba siempre con plantas y la medicina eran las plantas y de hecho muchos de los medicamentos que están hoy por hoy son de producción también de plantas, ¿no? Así que bienvenido Marce, la verdad un placer siempre hablar contigo, ¿eh? Y bueno, contanos un poquito quién sos, qué es lo que haces y bueno, de qué se trata esto de las plantas, las naturalezas y aparte que vos, de hecho, trabajás en la facultad impartiendo clases también de esto, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, Alfredo, y saludo a la audiencia. Las plantas, sí, así como vos dijiste, ¿no? Primero se usan desde hace muchísimo tiempo, miles de años, distintas culturas ancestrales, así como dijiste, y muchos de los fármacos que conocemos provienen de las plantas, así que sigue siendo algo vigente. Y ahí cuando hablábamos de la naturaleza un poco y tratábamos de ver de qué charlábamos hoy, la importancia de las plantas para la vida, ¿no? Que a veces no las tenemos tan en cuenta, que es este reino vegetal y cómo de alguna forma pertenecemos como especie a ese reino, aunque no estamos dentro del reino vegetal, pero sí a todo lo que es el ambiente, la naturaleza, el agua, el aire, la luz, la tierra y todo lo vivo en el planeta y especialmente las plantas como han hecho posible el desarrollo del reino animal y entre ellos de nuestra especie. Entonces, por eso nos parecía un tema interesante a tocar, eh, y que también después terminamos el burrito, la buscapina, el cedrón, pero tener en cuenta cómo logramos eso, ¿no? O de dónde viene. Sí, esto que vos decís es muy importante porque de hecho si tenemos un contacto más amigable, ¿sí? Con la naturaleza y con las plantas, de hecho la naturaleza, viste que siempre nos da lo que necesitamos, en las estaciones que lo necesitamos también. Por algo la naranja crece cuando crece, lo único que nosotros, el ser humano es el único que quiere ir contra natura, ¿no? Y compramos cosas de cámara, de maduración de cámara, con falta de nutrientes, con un montón de pesticidas, y no nos abocamos a lo que hacían, de hecho, nuestras abuelas, incluso hace poco tiempo atrás, que era eso, la relación, la carqueja, bueno, vos recién hablabas también de plantas como el cedrón, que son muy buenas. Hay muchas plantas que tenemos acá al alcance de la mano, que por ahí, por desconocimiento, no sabemos cómo utilizarlas y lo bien que hacen para nuestra salud también, ¿no? Y siempre las plantas que crecen más alrededor nuestro y las que crecen de estación, así como vos estabas diciendo, son las que corresponden a las que necesitamos en esa época. Por ejemplo, esto de los cítricos que van a aparecer, ahora estamos usando cítricos de cámara, ¿sí? Pero en mayo, abril, mayo, ya va a haber los cítricos de estación. Y esos son ricos en vitamina C y en otros nutrientes y micronutrientes que hacen a fortalecer el sistema inmunológico. También vamos a encontrar que en esa época aparecen más el brócoli, el coliflor, los repollos, que también son plantas que son ricas en vitamina C, y son más específicas para lo que necesita la especie humana en esa época. Y esto pasa en cada estación, pero esto nos dice que ese reino vegetal, que ese ambiente está preparado para que vivamos mejor. Ahora, si nosotros elegimos comer un tomate fuera del verano, estamos pagando un tomate más caro y de peor calidad, que si lo comemos en verano.
O sea, nosotros mismos vamos en contra de esa naturaleza al buscar un producto que está en otra temporada. Sí, esto yo lo que nunca entendí del ser humano, ¿no? ¿Por qué queremos comer cosas que están fuera de estación cuando lo que está en la estación que corresponde, de hecho, es lo que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Para nutrirse, para alimentarse, para todo. Y después el déficit nutricional también que toda esa producción en cámara y en serie tiene, ¿no? Y la contaminación de pesticidas y demás, ¿no? Si bien Europa está teniendo un poco más de control en todo eso, y hay una nueva conciencia y en el mundo y en todo, yo creo que tenemos que empezar a observar un poquito más lo que tenemos alrededor y empezar a aceptar que lo que la naturaleza nos da en esa estación es por algo, ¿no? Yo creo que la gente tiene que aprender a consumir eso, lo de estación, ¿no? Sí, ahí tenemos dos puntas. Una es lo que es la producción agroecológica versus la producción convencional. Y digo versus porque hoy en día con producción convencional, un alimento, una misma especie en producción convencional, tiene menos micronutrientes que una de producción agroecológica. ¿Qué quiere decir producción agroecológica? Que tiene las condiciones de una tierra bien nutrida, una tierra adecuada, que tenga todos los minerales necesarios y los microorganismos, una tierra viva, que pueda generar esa planta sana, con un aire adecuado, agua, luz, todo lo que le corresponde a una planta, pero parte de una tierra sana con minerales abundantes y microorganismos, una tierra viva. Eso hace un alimento casi completo, mientras que un convencional, como necesita enriquecerse la tierra porque la tierra es carente, no va a tener los elementos que necesita en forma adecuada. Entonces sí, va a tener la forma de esa planta, pero no va a tener adentro los componentes completos. Va a tener partes. Entonces hoy se hace mucha diferencia entre lo agroecológico y lo de cultivo convencional. Esa sería una punta. Y Sí. dale. No, viste que por ahí la gente piensa ahí, no, pero consumir agroecológico me sale más caro. ¿Qué tan cierto es esto? Yo creo que no es Eso es así. relativo. Primero que generalmente tratan muchos productores agroecológicos de respetar los precios y mantenerse con el precio de góndola del mismo producto convencional. Y si fuese, y puede ser que en algunos lugares sí se consiga más caro, pero es un alimento mucho más saludable y mucho más completo. O sea, de ese alimento se va a alimentar, va a ser nuestro hígado, nuestros músculos, nuestro corazón, nuestros riñones. Entonces, mejor un alimento completo que un convencional. Ni hablemos de los ultraprocesados, que eso ya sería una categoría inferior. Sí, Y la otra punta, sí, dale, Alfredo. dale. No, no, dale, dale, justo te iba a acotar a eso. Que aparte generás una microeconomía en lo local, con un ahorro logístico, con una sinergia en la economía y en ese productor agroecológico que está produciendo en su pequeña huerta, que es mucho más saludable y más sustentable que la industrial, ¿no? Claro, y que deja una huella de carbono, hay un consumo energético muy importante, trayendo productos de afuera, más kilómetros hace ese producto, más contaminación hay. Entonces sí, siempre mejor lo local, la producción de cercanía, tanto en plantas como en animales. No, y aparte otra, Marce, el tema de que lo cosechan antes de tiempo, antes de su maduración, por el tema del tiempo de traslado, ¿no? Así que eso también. Sí, 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 sí. También es un fruto que no llega a madurar y ya lo están cosechando. Y el otro punto que me parecía importante tocar es que en esta relación con la naturaleza tenemos muchas plantas silvestres que son comestibles y que crecen en la temporada que les corresponde y que tienen nutrientes, micronutrientes para
nuestro mejor vivir, para estar sanos. Entonces, hay muchas de esas que si conociéramos más los ambientes que nos rodean y libres de contaminación, ¿sí? Podríamos estar utilizando de esos alimentos silvestres que no son los convencionales. Pero cualquiera conoce, por ejemplo, el panadero, el diente de león. Y la hoja del diente de león se puede consumir en ensalada. Obviamente no lo vamos a juntar de una zanja o de un lugar contaminado, pero sí es una planta que podemos juntar para consumir, y así también podemos hablar de de la hierba carnicera, ¿sí? O también llamada rama negra, que por un lado la fumigan en el campo porque eh, es resistente al glifosato, pero por el otro lado es una planta comestible. Y así, bueno, tenemos muchas plantas, la borraja, eh, que son comestibles y van estando en distinta época donde nos aportan los micronutrientes para la época o para los problemas de esa época. Ahora, Marce, toda esta información que por ahí la gente desconoce o no sabe o bueno, no tiene la posibilidad de que alguien le explique, que por ahí nuestras abuelas ya lo sabían porque venían de tradición y nosotros la verdad hemos desconectado con esa información y hoy por hoy vamos a la verdulería capaz de comprar rúcula, ¿entendés? O cualquier o radicheta o lo que sea y quizá tenemos la plantita esa acá en el patio de nuestra casa y la queremos cortar porque decimos que es un yuyo, ¿no? Eh, ¿cómo se puede aprender esto? ¿Cómo se puede aprender a cultivar? De hecho, se puede hacer una micro o una huerta pequeña en su casa o incluso en maceta para consumo. Y de hecho yo me acuerdo que el INTA te da unas bolsitas con lo que podías cultivar de estación también, ¿no? Que eso estaba muy bueno. Sí, esto ya voló con la Secretaría de Agricultura Familiar y con el INTA también todo eso se redujo, ya ahora eso no existe. Digamos, las semillas que durante muchos años eran de temporada otoño-invierno, primavera-verano, te venían las semillas de estación de productores agroecológicos, precisamente de semillas que generalmente eran de la zona de San Juan, Fecoagro, que eran cooperativas de productores de semillas, y esas semillas se repartían en muchos lugares del país. No, eso ya eh, dejó de existir, digamos, como posibilidad, pero sí hay muchos productores locales que cada vez tienden más a la producción agroecológica y que se producen encuentros de intercambios de semillas. Seguramente en Funes hay más de un productor agroecológico, y es muy probable que estos estén conectados y se produzcan intercambios entre ellos. Este es un punto importante entre la cercanía que vos decías antes y la producción agroecológica, que principalmente es sin agroquímicos, ¿sí? Pero también tiene la condición es de que sea de cercanía en lo local. Eso encierra ahí lo agroecológico. Pero también permite la biodiversidad, que tal vez este sea el punto en esa armonía con la naturaleza y en este conocer la flora, las plantas de la región y las plantas silvestres sobre todo, porque son las que hacen intercambio con las plantas que se cultivan. A través de los insectos, a través de las abejas, de las mariposas, del abejorro, de las polillas, de distintas especies de insectos que hacen lo que se llama la polinización y van mejorando las especies. Esto es lo que se ha dado históricamente, pero históricamente en miles de años, y ha favorecido la evolución de las distintas especies. O sea, el intercambio de la flora silvestre, de los animales del lugar, ¿sí?
junto con las fuerzas de la naturaleza, el agua, el aire, la luz del sol, la tierra y el enriquecimiento, también está el reino de los hongos a tener en cuenta. Todo esto ha ido evolucionando, algunos primeros, como el reino mineral y todos los elementos, y el reino vegetal, y otros después, como el reino de hongos y el reino animal. Entonces, pero esto ha ido en interacción. O sea, no se puede considerar una especie sola. Eso solo lo hacemos nosotros. Sí, sí, obvio. Bueno, pero viste que por ahí hay una, si bien se ha volcado un poco más de gente, y de hecho acá la biblioteca Susana Liera hacía los bolsones agroecológicos los días sábado, creo, eh, y había como una sinergia ahí con productores agroecológicos. También tuvieron problema en el mercado de Rosario, que se lo quisieron o lo quisieron sacar, tuvieron un problema bárbaro, y por ahí la gente no conecta con esa información. Es difícil llegar a la información de los días, de esto, de aquello. O sea, ¿cómo puede la gente conectarse con esa información? El que esté escuchando y quiere empezar a consumir más sano, más de hecho agroecológico y más saludable para su cuerpo. No nos olvidemos que una planta de estación con todos sus nutrientes ayuda a que, como vos bien dijiste, nuestro organismo y nuestras células se nutran como corresponde, ¿no? Y eso tiene una ventaja en nuestra salud, o sea, en las prevenciones de la enfermedad, que es muy importante. Acá, bueno, habría que ver específicamente en Funes, pero acá en Rosario uno puede acceder a través de la página de la Secretaría de Ambiente a todo lo que es el cinturón verde de la parte de Rosario, que no sé, creo que incluye Funes, si no me equivoco. Sí, sí. Eh, y, a- Bien, y ahí puede acceder a los puestos de venta en ferias. O sea, Secretaría de Ambiente, Cinturón Verde, feriantes o puestos de venta. ¿Sí? Que ahí aparecen los productores del Cinturón Verde, agroecológicos. Eh, sí. Mar- Marce, y el tema de las plantas medicinales, que es tan saludable y tan importante y hace tan bien al organismo, ¿no? Como por ejemplo vos dijiste el diente de león, que te sirve diurético, te sirve también para bajar la presión, bueno, para desintoxicar la carqueja, el cedrón para un montón de funciones también del cuerpo. ¿Cómo conecta la gente con esa información y que son plantas que por ahí hasta se puede cultivar uno mismo en la casa? Sí, una cosita más. Y con el punto anterior, la otra secretaría sería la de Desarrollo Humano y Hábitat, acá en la ciudad de Rosario específico, y ahí aparece la información de los parques huertas y los lugares también de venta, de agroecológico. Y vamos a lo de las medicinales. Las medicinales también nos acompañan, es decir, vos nombrabas el diente de león, la carqueja, en esta época empieza a crecer mucho el burucuyá, la pasionaria, la melisa o toronjil con ese olor cítrico. Bueno, tenemos una gran flora y por lo tanto muchas posibilidades de uso. El diente de león que vos nombrabas es una planta que sirve para la presión, como vos dijiste, es un amargo, sirve para mejorar las funciones del hígado y de la vesícula biliar, ¿sí? Entonces funciona como un colagogo, como un aperitivo. Va a hacer que la vesícula biliar secrete el líquido y va a abrir el apetito especialmente. Pero también funciona para bajar el colesterol, disminuir la presión y depurar el hígado, como decíamos recién. Entonces, las plantas amargas, en ese caso similar a la carqueja, como vos también nombraste, pero la diferencia es que el diente de león lo podemos usar en una ensalada, mezclado con una remolacha o con una zanahoria, ¿sí? Tranquilamente, o tomate, ¿sí? Y ya va haciendo ese efecto sobre nuestro organismo. Son plantas digestivas que siempre son importantes porque todo lo que entra a nuestro organismo pasa por el aparato digestivo.
mayoritariamente, ¿no? Entonces, una buena digestión hace a una buena absorción de nutrientes y de micronutrientes. Entonces, plantas como el diente de león o plantas como las que usamos de condimento o en la salsa, por ejemplo, el laurel seco, que es muy bueno también para la digestión y para el metabolismo de las grasas, ¿sí? O el romero, el orégano, ¿sí? El tomillo, todas plantas que conocemos de la cocina, pero que las podemos tener en casa en plantita fresca, que es muchísimo mejor que comprar el sobrecito de cualquier empresa. Sí, esto qué importante y bueno, y todas las propiedades que tiene, ¿no? Lo que vos decías del orégano, si vos te pones a analizar para qué sirve la planta, tiene un montón de propiedades. Bueno, y como eso también, vos decías, las otras plantas también, el laurel también es impresionante, bueno, el clavo de olor. Hay muchísimas plantas que son eh, posibles de cultivar, bueno, el clavo de olor no sé, pero todas las otras plantas son posibles de cultivar en la casa, sin ninguna complicación, en una macetita, como vos decís, y la tenemos fresca ahí y la tenemos al alcance de la mano, con mucho más aporte nutricional que un producto disecado, ¿no? Obviamente. Claro, si la tenemos en casa, sabemos que tiene una buena tierra, sí, cuánto se expone al sol, cuánta agua recibe, los lugares, si le gusta estar a esta albahaca cerca de la plantita de tomate o cerca del romero, y cada uno tiene esos micronutrientes que nos van hasta desparasitando, por ejemplo, como en el caso de la albahaca o en el caso de la carqueja puede ser un poquito más difícil de cultivo, pero la mayoría son, tranquilamente las podemos tener en maceta, eh, y una salvia, por ejemplo, también que la podemos usar en las comidas. Y el uso de esas plantas frescas nos van evitando muchos problemas de salud. Los más comunes hoy en día son, como decías antes, de la hipertensión, pero también la diabetes, el colesterol, los problemas por exceso de calorías, ¿sí? Entonces, todas estas plantas aumentan el metabolismo y mejoran la digestión. Entonces, por lo tanto, van a ser reductoras y van a tener también nutrientes que van a hacer que el músculo funcione mejor, que el hígado haga su trabajo mejor, que el páncreas haga su trabajo mejor, versus cualquier producto convencional o sintético o ultraprocesado, digamos. ¿Sí? Que eso es lo que le va a dar más trabajo al cuerpo y no le va a dar salud, al contrario, le va a dar problemas. Y aparte lo va a distresar porque lo pone a un esfuerzo innecesario que si vos le pones algo más natural, más... A ver, el cuerpo tiene millones de años de evolución y tiene ya un sistema de funcionamiento que si nosotros le incorporamos cualquiera de estas cosas que son, que por ejemplo, a ver, tantos casos de celiaquía que hay, todo eso por el tema del gluten y todo eso, y las harinas y todos los ultraprocesados que consumimos mal, porque de hecho vamos al supermercado, tenés todo en cajita, todo envasado, todo, y esos productos son los que fueron enfermando también al ser humano. Si nosotros hacemos memoria, nuestras abuelas, o sea, cuando iban a tener celiaquía, iban a tener muchas cosas que son enfermedades del hoy, pero por el tema de la mala nutrición que tenemos, la mala alimentación que tenemos por consumir productos ultraprocesados, y bueno, ni hablar de las hamburguesas, ni esto, ni aquello, ¿no? Que son también mucho peor, ¿no? Y eso, y el sedentarismo también, no nos olvidemos que hoy, por culpa de los dispositivos, estamos cada vez más sedentarios, cada vez nos movemos menos y cada vez tomamos menos sol, que el sol es importantísimo, cada vez estamos en más habitaciones, encerrados, sin tener contacto con la naturaleza, y eso es todo lo que va enfermando a nuestro cuerpo y va intoxicándolo, y obviamente no hacemos ningún proceso de desintoxicación ni tampoco consumimos cosas que parece, no tengo tiempo, y quizá es una macetita que la tenés ahí en la cocina o en la ventana de la cocina, en un mismo balcón, o sea, el que está en departamento también lo puede tener. Sí, el punto de la naturaleza y estar en la naturaleza
no mirarla por foto ni por la ventana, sino estar en el ambiente natural es fundamental para estar sano, digamos, el olor de una flor, el pasar un colibrí o el canto de un pájaro, los árboles, las distintas plantas, el mismo aire o hasta la lluvia, digamos, todas son frecuencias que ordenan a nuestro sistema. Mientras, como decía, las aplicaciones o la tecnología o el estar encerrado entre plástico, entre pintura, también son frecuencias, pero que no nos ordenan, nos desordenan. Entonces, lo mismo pasa con el alimento. O sea, si estoy y me como una planta de diente de león que crece en el jardín de casa, que no fumigo, o saco un limón del limonero de casa, bueno, ese tiene un valor nutricional, pero aparte tiene un valor energético que le hace esos componentes que tiene, que me va a hacer mucho mejor y me va a ayudar a sanar. Entonces, la relación con la naturaleza es la parte importante, no aislarme, no todas frecuencias, digamos, tecnológicas, entre comillas, sino, bueno, el viento soplando entre las hojas del árbol, el sentarse abajo de un árbol, el observar el horizonte. Desde un lado o desde el otro, todo va a ir mejorando el cuerpo. Y lo mismo un alimento que esté en esas condiciones, ¿no? Sí, sí, seguro. O sea, bueno, pero viste que se perdió. Antes nuestra abuela tenían las quintas en la casa, es más, hasta cultivaban sus cosas y aparte tenían su gallinero, que comían su gallina Claro. ahí del gallinero, ¿no? Y los huevos del gallinero, que era mucho más sano. Pero bueno, lamentablemente la- el mundo capitalista, o sea, la modernización, la capitalización, la globalización nos fue haciendo desconectar de lo más importante, ¿eh? Es que primero de nosotros, que estamos cada vez más desconectados de nosotros, y segundo de la naturaleza, que es la sincronía que el cuerpo necesita para estar saludable, ¿no? Mirar al sol a la mañana, que te restablece el ritmo circadiano, respetarlo también el ritmo circadiano en la hora de comida y ayuno, bueno, y todas esas Que las horas de cuestiones, sueño, sí. no, que las horas de sueño ahí con el ritmo circadiano, que es algo que actualmente se cambia mucho, ¿no? Y porque estamos más conectados a los dispositivos y con luz artificial que lo que era antes con la luz natural del sol, del día, ¿no? Eso también tendríamos que empezar a respetarlo. Pero bueno, es un montón de información que se fue ocultando, que cada vez se enseña menos en los colegios, lamentablemente, y la vida misma de los jóvenes, si vos ves los adolescentes, tienen cada vez más celulitis, más complicaciones de salud, justamente por esta mala nutrición, ¿no? Y el sedentarismo, ¿no? Sí. Hay un punto importante que me parece destacarme, es en relación a la nutrición, es la fibra. Cada vez comemos con menos fibra y precisamente esto altera también la digestión, pero más la parte intestinal. No solo por el tránsito, sino por la posibilidad del desarrollo de la microbiota. Entonces, al comer más ultraprocesado o cosas preparadas, aunque no sean ultraprocesados, cosas cremosas o harinas, vamos perdiendo la cantidad de fibra. Y si tuviésemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes, sería uno, que todo sea fresco y natural, sería como una buena premisa, y que todo tenga fibra. O sea, más fibrosos los alimentos, mejor microflora, mejor flora bacteriana o mejor biota, como se dice ahora, y eso va a dar mejor cuerpo, mejores tejidos, ¿sí? En calidad. Porque la fibra es algo que se ha ido perdiendo y un problema muy común ahora es bueno, ahora no, ya desde hace mucho tiempo, pero cada vez va siendo más frecuente, es la constipación.
Por eso tantos problemas digestivos. Bueno, entonces, más fresco y natural y mucha más fibra incorporar en la dieta es algo fundamental para la salud. No nos olvidemos que primero que nuestro intestino es yo hasta te diría que es nuestro primer cerebro. Segundo que es la incorporación, como decía la Ayurveda, ¿no? Y como dice la Ayurveda, que la cocina es nuestra farmacia, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, vos si a un auto le pone que va a nafta, le pone gasoil, obvio que no te va a andar como corresponde, con el cuerpo pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que hay que empezar a tomar conciencia, nosotros como adultos, y transmitírselo a los chicos, ¿sí? En los colegios, en todo lado donde podamos. Incluso nosotros también estamos justamente acá en el programa en esto de Busca la Salud, justamente para crear conciencia nuevamente, que es un conocimiento antiguo, ¿no? Pero se ha dejado de olvidar por la industrialización del mercado capitalista, que hace que nos enfermemos cada vez más y bueno, generamos toda la industria farmacéutica, todo un sistema que va a estar sincronizado y criado para el consumo y el capitalismo, ¿no? Y que si bien la vida se ha extendido más, pero la calidad de salud de esa extensión de vida es inferior a lo que tenías antes, porque cada vez estás más enfermo, tomas más medicamentos para llegar a una edad avanzada, ¿no? Entonces eso, si bien por un lado se extendió más la vida, el ser humano cada vez también a su vez está más enfermo. Entonces yo creo que ahí hay que volver a encontrar el equilibrio con todo esto, ¿sí? Para poder hacer un salto cualitativo, ¿no? En nuestra vida. Sí, mejorar la calidad de, y, de nosotros, de nuestras funciones, ¿no? Y siempre va de acuerdo a esta armonía con la naturaleza. Y, y cada vez que se destruye la naturaleza, es como que también nos destruimos nosotros mismos. Esto es lo que por ahí nos cuesta entender y en ese modelo capitalista que vos nombrabas, es una explotación constante de la naturaleza y termina siendo también una explotación del mismo hombre. Entonces, esto no redunda en el bien de nadie. Entonces, siempre cada vez que se destruye o se explota, incluso a la tierra para obtener determinados cultivos, ¿sí? Ni hablemos de la minería o los incendios en los distintos lugares, siempre que hay destrucción, hay pérdida de la calidad de vida. Y por lo tanto, y hay menos posibilidades de evolución de las especies. Aunque eso se mida en miles de años, eso va a ser una huella muy importante, porque siempre la evolución va de la mano de la interacción de las especies en plenitud. Y ante determinados factores, bueno, poder sobresalir o poder defenderse, ¿sí? Pero siempre en una interacción, nunca como especies solas. Entonces, todo lo que es destrucción también nos destruye a nosotros, aunque se estén quemando los bosques en Patagonia. Esto es lo que nos cuesta entender. Sí, igual yo creo que hay cierta La intencionalidad, contaminación del agua, por ejemplo. sí, hay cierta, en esto de los incendios, como fue en la isla también, que tiene tantos recursos naturales la isla, fue intencional también por las empresas inmobiliarias que están interesadas en el terreno. Lamentablemente muchas veces juegan esa mala pasada, que no le importa nada y avasallan con todo, ¿no? Ese es el tema, es complejo el tema. Sí, sí, sí. Pero detrás de cada destrucción aparece un negocio o el negocio ya lo precede. Sí. Siempre yo creo que el negocio lo precede, ¿eh? La verdad que Marce, lamentablemente, si vos te ponés a investigar un poquito, siempre el negocio lo precede y Claro. eso es lo grave, ¿no? Lamentablemente. Sí, sí. Ahí ya no hay intereses para el bien común ni para todos, todes. No, no. Ahí ya es para unos pocos y para rédito solamente material. Sí, sí. Marce, si vos le tendrías que dar un consejo al oyente, ¿qué le aconsejarías?
que aproveche a vivir más en relación a la naturaleza, a entender que el aire que respiramos y que nos nutre día a día viene de las plantas, por lo tanto tengo que cuidar las plantas y también si lo tomamos a nivel planetario, lo que es el mar y todos los recursos naturales, porque son los que nos permiten vivir. Entonces, cuidar el árbol, cuidar las plantas, cuidar el mar, cuidar las especies, es cuidarnos a nosotros mismos. Como decir, cuidar nuestra casa propia es cuidar el ambiente natural. Tomar conciencia de esto nos llevaría a destruir menos y a consumir menos cosas que sabemos que destruyen. No es lo mismo consumir una palta, por ejemplo, de un ejemplo, ¿no? Que madura en Funes, en la casa de alguien, que consumir una palta que viene desde Chile, ¿sí? Que está con zonas de riego donde le priva el agua a otros, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Entonces, tenemos que tratar de hacer lo más local el consumo y el respeto por la vida toda, que es la vida de los otros, ¿sí? Pero también es la vida del planeta, porque nuestro cuerpo se nutre de este planeta. Respiramos aire de este planeta, tomamos agua de este planeta, comemos plantas y animales de este planeta. Todas nuestras impresiones sensoriales, o la mayoría, son de este planeta, o de otros, o de paisajes, y todo nuestro cuerpo físico pertenece a este planeta. Tenemos una relación directa. Al destruirlo, nos destruimos. Y después tenemos una pertenencia espiritual, que ya eso es otra cosa. Sí, pero ojo que también es importante porque es también el alimento nuestro, ¿no? Todo lo que Sí, consumimos de espiritual, de información, incluso de las relaciones que tenemos en nuestra vida, también es un alimento energético y espiritual y todo eso que hace también a nuestra salud. Entonces, el cuidado es sí. integral, ¿entendés? O sea, no es que una cosa u otra. No, es integral, pero primero tenemos que hacer ancla en la tierra para después hacer nuestra ancla en el cielo. Porque a veces, bueno, vengo a cultivar el espíritu y va al baño cada 4 días. No, no se puede, no se puede. Obvio Una que no. cosa con la otra no se puede. Total, no, aparte Vamos que al el cuerpo cuerpo, el todos los organismo días nos hizo y para eso. cultivemos el espíritu. Comamos bien, respetemos a los pájaros, al árbol, a los animales, al aire, al agua, a la tierra y cultivamos el espíritu. Pero por eso estamos manifestados en esta tierra, ahora por lo menos. Bueno, vos sabés que vos lo debes saber también, ¿no? Yo por ahí con la entrevista que hago, hay cada gurú que traen estas cosas que, o sea, desentonan con la natura misma, ¿entendés? Con la naturaleza. Vos ves que la plantita crece, todo, cómo se reproduce, se muere, todo como hacen los animales. Nosotros queremos hacer todo al revés y queremos modificar lo que la naturaleza de tantos millones de años de evolución ya tiene diseñado y es perfecto, ¿no? Es una cosa de loco lo que está pasando, pero bueno, eh, hay que empezar Bueno, a mirar más la naturaleza y dejar de mirar tanto YouTube, porque pueden mirar voces de Funes que ahí por lo menos van a encontrar información un poquito más coherente. claro, ahí, bueno, esto es importante porque deberíamos aprender de la naturaleza, de cómo hizo durante millones de años para construir este planeta. Eh, Escucha, el ser es humano, una buena fuente de información. sí, el ser humano sobrevivió miles de años a los periodos glaciarios y todo, y sobrevivió incluso hasta comiendo carne, porque no había ni planta ni nada. Y nosotros hoy queremos hacer, o sea, todo lo que la naturaleza perfeccionó en millones de años, nosotros queremos modificarlo. Es una cosa de loco el ser humano. Es el animal más destructivo que hay sobre la Tierra, ¿no? Es una cosa de loco. Fíjate que es el único que le hace daño a la naturaleza. Ningún ser humano lastima la naturaleza, ningún ser vivo lastima la naturaleza. El único el ser humano.
Hoy en día se considera así que somos parte de la sexta extinción. Tal cual, está bueno eso, y sí. Muchos Lamentablemente biólogos. sí. Sí. Bueno, Marce, ¿dónde pueden hacer talleres, cursos, aparte de la facultad, si querés dar información? ¿Dónde puede la gente conectar con esta información que es tan útil, ¿no? Para la vida misma y para la salud. Te puedo pasar de algunos contactos también en la zona de Funes, después te los paso, para distintas actividades que se están haciendo, o Funes, o Roldán, que frecuentemente recibimos información. Sí, sí, Porque perfecto, que nosotros va a estamos venir re más bien. dentro de la facultad, pero sí, 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 hay mucha actividad en producción agroecológica, en bioconstrucción, hay mucho. Sí, sí. Sí, y eso que decide la bioconstrucción también. Es una construcción amigable con la naturaleza. Aparte, bueno, eh, bien la orientación de la luz para tener menos consumo de luz artificial, ¿no? Y el cuerpo, con la luz natural, la reflexión del sol y todo eso también la hace muy, muy saludable. El otro día hablábamos con un médico de Buenos Aires, ¿sí? Que es especialista en medicina clínica y estudia un montón de cuestiones y hablábamos justamente de todo eso, ¿no? Lo bueno que es la energía del sol, la respiración, el oxígeno, que estamos perdiendo lamentablemente por estar encerrado en espacio, en oficina y en un montón de lados, sin contacto con la naturaleza, sin contacto con la respiración, con nada, ¿no? Con el oxígeno, con una Sí, planta, abrazar una planta. claro, más contacto con la naturaleza, más saludable. Mejor esté la naturaleza, mejor vamos a estar nosotros. Totalmente. Bueno, Marce, no sé si nos quedó algo más, no sé si querés comentar del taller ese que habían publicado, si bien no es tuyo, pero bueno, para Ah, difundir. mañana, eso Sí. también te puedo mandar. Mañana sábado, es sobre agricultura biodinámica y bueno, tendría que tenerlo ahora el flyer a mano, pero te lo mando para que vos lo puedas compartir. Dale, perfecto, Acá pasámelo en la así lo ciudad difundimos Rosario. también. Obviamente, siempre, siempre es un placer charlar contigo. Por ahí, por los tiempos de cada uno, por ahí cuesta Es coordinar difícil. las entrevistas, pero sos bienvenido siempre. Bueno, muchas gracias Alfredo por la invitación y hasta la próxima. Y gracias a la audiencia. Gracias a vos, Marce. Un placer siempre hablar contigo. Bueno, y así pasaba el doctor Marcelo Sauro, él es especialista en plantas medicinales, está a cargo de incluso de la, como la perfeccionamiento en la Facultad de Medicina de plantas medicinales. Así que la verdad, un placer tenerlo acá con nosotros, y que pueda compartir el conocimiento de él con todos ustedes, que es tan bueno y tan saludable. ¿Mm? No se vayan, que ahora seguimos con las próximas notas.